Pero este ensayo se compararon medios públicos de 14 países. Es un estudio de Matthew Powers y otro académico que ahorita les digo el nombre, y hacen un análisis y reflexión de hasta dónde queremos que los medios públicos tengan como fuente de financiamiento un presupuesto oficial que los aleja de las audiencias y del control ciudadano. También vieron que en muchos países, principalmente en Europa, el que haya una aportación del presupuesto federal a medios públicos no es un obstáculo para su independencia, en la medida que no es la fuente única de ingresos, y dos, que la única participación de los gobiernos es, por ejemplo, el gobierno inglés, nada más se acerca a la BBC cada 10 años para darle su presupuesto, y en 10 años no vuelve a poner un pie. Y hay un consejo, pero hay un impuesto que pagan los ingleses por televisión o por tableta, y entonces tienen voz y voto y ponen su dinero. No digo que sea el modelo, o sea, lo que quiero, a lo que voy es que propongamos, y ustedes son los expertos y los estudiosos, modelos que funcionen. Sí, no nos gusta el que una ley que va quizá a regular los próximos 50 años, esta pues ya lleva 52, 54, pues sea más de una mirada hacia el pasado, sino que vea al futuro. ¿Quién va a controlar qué? No es la palabra. Pasemos de la protección a la promoción, y del control a la responsabilidad y a las libertades, y de la restricción a la oferta variada de contenidos, y sí protejamos los derechos y intereses de los vulnerables, creo yo. ¿Qué vamos? Díganme ustedes, por favor, o sea, al pan pan y al vino vino, ¿qué vamos a tutelar? Radiodifusión, televisión de paga, de satélite, apps, YouTube, Netflix, videos que subamos. ¿Quién va a estar? Va a ser un tsunami de contenidos, y los habrá buenos, regulares y malos. Sí tiene que haber reglas del juego. Sí es un modelo híbrido, decía una colombiana ahora en un foro de reguladores que asistí, el modelo híbrido de autorregulación o de corregulación me parece interesante, pero con bases. En Canadá, por ejemplo, hay autorregulación de servicios de telecomunicaciones, pero hay reglas de Industry Canada que sientan las bases de qué se vale y qué no se vale en un código de autorregulación. Y entonces sí, las bases están en nuestra Constitución: pluralidad, igualdad, calidad, servicio universal, tratándose de otros servicios, cultura. Pero aguas con lo que regulas, porque lo tienes que hacer cumplir. No se vale poner una lista inacabable de derechos y de prohibiciones que nadie va a revisar, más allá de quien lo haga. Estamos verdaderamente en un parteaguas de la sociedad de la información. Yo quisiera que estuviéramos en un parteaguas hacia la sociedad del conocimiento, pero enfrentémoslo. El dinamismo de la tecnología, y de que ya no somos consumidores sino prosumidores, o sea, productores y consumidores, impedirá aplicar un modelo de 1960. Ni quisiéramos aplicar un modelo de 1960. Hay nuevas series, documentales, videoclips. Tengo un hijo en preparatoria, estaba estudiando sendos capítulos de la historia de este país, una serie de videos riquísimos. Lo audiovisual sí es una herramienta importante de enseñanza y de aprendizaje. Denme 2 minutos más y termino. Proteger derechos de accesibilidad es importante. Balancear entre la independencia y la sustentabilidad de los medios públicos es importante. Aumentar el presupuesto en medios públicos, bueno, es importante, pero es importante diversificar la fuente de financiamiento. Es importante que todos ustedes
ustedes tengan acceso a los programas de la televisión pública local. ¿Sí? Yo alguna vez solicité, pero también obtuve, porque hay estos programas en IMER, solicité un programa ciudadano que se llamaba Con su medida, y lo obtuve tiempo aire para hablar de derechos de consumidores, pero no es tan fácil en otros medios, pero hay que exigirlo y hay que tocar puertas y hay que estar con constancia exigiendo. El grado de desarrollo de un país no solo se mide por el PIB, sino por el grado de ejercicio de los derechos de los ciudadanos y el grado de cumplimiento con sus deberes como ciudadanos. Y en la medida que aumenta ese cumplimiento de obligaciones y disfrute de derechos, una sociedad es más civilizada y entonces sus medios y contenidos también mejoran, porque todo se vuelve un círculo virtuoso, que va a llevar tiempo, sí, que podemos empezar hoy más de abajo hacia arriba, desde la comunidad. La televisión, por más que estamos en un mundo global, todavía conserva un ingrediente importante de localismo, porque lo local y lo regional es importante, y porque ustedes, todos ustedes, pueden ser agentes de cambio y promotores de contenidos. Y sí tiene una función importante, no la desdibujo, la ley. Y no nos podemos equivocar. Ojalá el instituto fuese legislador o coautor, no lo es, ustedes lo saben. Hay un poder legislativo, hay poder ejecutivo y hay órganos autónomos, que en mi concepto su primer jefe es la ciudadanía. Les debemos rendir cuentas y tratar hasta donde nos es posible de tutelar ese interés público, pero pues no tenemos las facultades de todos los aspectos que hay que atender en una sociedad. Yo los invito que con la enorme guía y conocimiento de esta invaluable asociación se acerquen al instituto, hagan propuestas de modelos de televisión pública, de modelos de defensoría, de modelos de concesiones de uso social, que es una importante figura, también hay que ver lo bueno de la Constitución, de nuevas formas de hacer radio y televisión en otras plataformas. El espectro es escaso, pero hay otras plataformas y tenemos que asegurarnos que haya esas otras plataformas digitales en todo el país. Participen, nunca se van a arrepentir de haber intentado cambiar en su comunidad, en su realidad, su entorno inmediato, y esa es la gran maravilla de ser universitario, de ser investigador, de ser un agente de cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Creo que nos dejó tarea. No sé si fue ideal traerla, pero bueno, creo que sí. Después de todo el panorama que nos han dejado nuestros panelistas de audiencias, consumidores y medios públicos, creo que tenemos un mapeo de cómo está la situación y qué piensan nuestros especialistas. Y bueno, la invitación a reivindicar nuestros derechos, el activismo, pues nos viene desde el IFETEL. Entonces, pues ahora turno de palabras, levanten la mano, por favor, todos aquellos que quieran participar. Buenas tardes, Arturo Pils de la Ibero Ciudad de México, del doctorado en comunicación. Para Gabriel Sosa Plata, una pregunta. Independientemente de que ya Adriana nos planteó algunas posibilidades de actuar, ¿qué más pudiéramos hacer en defensa de la ciudadanía respecto a estos grandes corporativos como la industria farmacéutica, Televisa, TV Azteca, y me refiero específicamente a los productos Milagro, a toda esta serie de comerciales que salen en televisión durante todo el día? Parece ser que Genoma Lab está en alianza con Genoma Lab, y los productos Milagro o productos que ya están liberados,
los venden a 300 al 400%, y como son vistosos y la publicidad es tremenda, la gente va y los compra cuando puede haberlos comprado a un precio mucho más bajo. O los sorteos que se hacen multimillonarios con una camioneta que la venden como 100 veces y que la gente compra, y que la gente manda un mensaje. Sí es cierto que el cambio empieza con uno mismo, es algo básico, pero bueno, la industria farmacéutica es un monstruo, las televisoras son un monstruo, la gente no es tan proactiva como quisiéramos. Ayer justamente compraba en una farmacia un producto, llegaba una persona y pedía GQ5, algo así, una cosa para la colitis, 90 pesos, cuando el genérico intercambiable con la misma sustancia activa te vale 30 pesos. Gracias. Gracias. Doctor. Hacemos todo preguntas. Sí, gracias. Me ha parecido una mesa muy interesante en todo lo que han expuesto y analizado. Y quisiera hacerle una pregunta a la comisionada Adriana Lambardini. ¿Por qué, si en la primera fase de la reforma constitucional ya se le reconoce al IFETEL facultades sumamente relevantes e importantes, sobre todo en cuanto a su autonomía, para regular todo lo que se ha planteado en la mesa, y en la segunda etapa de la reforma constitucional la iniciativa presidencial precisamente anula, reduce, atenúa, le quita facultades a la COFETEL y se las pasa a otros organismos para debilitarlo? ¿Por qué los comisionados no han protestado enérgicamente de manera pública para defender lo que ya les había otorgado la Constitución? Si prefieren, a mí me gustaría que contestara la pregunta a la comisionada. Yo cedería el lugar antes de tomar la palabra yo. No sé si así lo considere la mesa. Sí, pues sí. No lo voy a negar. Es audiencia, así que no puedo negarlo. Claro. Como usted sabe, el instituto es un órgano colegiado de 7 comisionados. Hicimos un análisis exhaustivo, profundo, de la iniciativa cuando fue presentada, momento en que la conocimos o muy poco antes. No participamos en su redacción, no fuimos de ninguna manera parte del texto. Tras ese análisis, hicimos una declaración que sí puede parecer poco enérgica, se le ha calificado de muchas maneras, pero se hizo un texto que es público, que está en nuestro portal www.ift.org.mx, dirigido a las 2 comisiones del Senado de la República, en que hacemos observaciones puntuales y técnicas. Comprendamos que somos un órgano autónomo en materia, técnica y de competencia económica, ¿sí? Uno puede apasionarse y decir muchas cosas, pero la labor, facultades y rol del instituto es dar opiniones de expertos en todas estas materias. Y al decir técnicas no quiere decir que tenga que ser solo alusivas a redes y a cuestiones de ingeniería, pero sí técnicas jurídicas, económicas y de derechos humanos, importante, y técnicas también de redes, de tecnología. En ese documento señalamos, lo dividimos por temas, no hicimos un documento de artículo por artículo, pero establecimos claramente las observaciones, preocupaciones y pues propuestas, no propuestas de texto, pero propuestas o alertas en diversos temas. Y uno de ellos, desde luego, fue, porque sí nada más les pido como investigadores y especialistas que son, que leamos con mucho cuidado, porque hay que leerlo como 400 veces. El texto constitucional no es un texto fácil, el de esta reforma. Son no muchos artículos, pero luego muchísimos artículos transitorios, ¿no?, en donde se también legisló. Y en lo que se expresa la reforma constitucional en cuanto a regulación de contenidos es que el instituto
supervisará que los derechos de la infancia estén, no lo estoy repitiendo de memoria, debería hacerlo, te lo encargo, el transitorio respectivo. El instituto supervisará que los derechos de la infancia en materia de publicidad y contenidos estén protegidos y sean cumplidos, así como la supervisión de que no se rebasen los tiempos máximos de publicidad comercial. Facultad expresa al instituto en este tema pues por etiquetarlo así, regulación de contenidos, es esa. Okay. Y así lo hicimos. Si en materia de derechos de la infancia se le otorgase el monitoreo u otra actividad a otra autoridad, pues consideramos que se aparta del texto constitucional que estoy refiriendo. Asimismo, la fracción sexta del artículo sexto constitucional establece una facultad del Congreso de la Unión, no del Instituto, la ley establecerá, así dice, los derechos de las audiencias y los usuarios de telecomunicaciones y radiodifusión y sus mecanismos de protección. Yo he analizado por muchos años los mecanismos de protección, por lo menos de usuarios de servicios que se pagan, pero no es un tema que se le dio al Instituto, sino al Congreso. Derechos y mecanismos de protección. Y así nos podríamos surgir. Hacemos ver en este documento oficial y público, que todos ustedes pueden revisar, en cuanto a temas pues, de constitucionalidad. Por ejemplo, cambió la iniciativa, el significado de quiénes o de cómo se mide la preponderancia en radiodifusión. Hacemos alusión a temas que se refieran a la autonomía del instituto. Hacemos referencia a temas de los riesgos que se corre con incluir en una ley, que igual se va a quedar así 10, 15 o 25 años, o vayan ustedes a saber cuánto, hacer decisiones de regulación económica, que cambian mucho. O sea, cuando un regulador económico puede ir revisando temas de tarifas de interconexión, de reglas asimétricas, de cómo va poniendo contrapesos cuando hay un mercado muy concentrado o falto de competencia. También hicimos alusión. Hicimos alusión al tema que ocasionó un revuelo ciudadano que tuvo eco, ojo, en el tema de Internet y los temas de seguridad nacional y la necesidad en ciertos casos de interferir comunicaciones y geolocalización. Y no desarrollamos 25 páginas, lo reconozco, quizá hubiera sido, bueno, pero hay mucha escrito, y ya vino Frank LaRue también, el relator de la ONU, pero nosotros dijimos allí, cualquier molestia, intervención a comunicaciones, a geolocalización, por ejemplo, tiene que ser en estricto apego al marco normativo de derechos humanos. Y el marco normativo del que ya no hablé, internacional, pues es amplio, ¿no? Y siguiendo debido proceso y demás, también lo dijimos. Entonces, presentamos este documento ante las dos comisiones de la Cámara de Senadores. No hubo nunca una invitación o requerimiento de comparecencia. Y sí hay un respeto a la división de poderes, sí debe haberlo. No sé, pero creo que es sano un debate y un análisis, y lo hicimos. Como órgano colegiado que somos, hay niveles de consenso, ¿no? Si quieren que yo firme un documento, alguien que es contrario a mis convicciones o interpretación jurídica, pues no lo voy a firmar. Este documento todos estuvimos de acuerdo en que son los verdaderamente importantes. No hay ley perfecta,
podemos decir que le faltó, le sobró, pero los temas que manifestamos como observaciones son, creemos, los torales. Y otros sectores de contenidos en favor de la infancia, más bien protectores de derechos de la infancia, facultad de dictar normas técnicas, planes fundamentales, fuertes facultades para nivelar este piso tan desnivelado en materia de... se pueden ir zanjando, remediando mediante las reglas que dicte el instituto, porque para eso se nos dio la facultad de regular. Ha sido mucho tiempo en el que se ha insistido en cómo llevar a cabo acciones importantes en materia de legislación para tener condiciones reales que permitan la diversidad de expresión, medios distintos de comunicación. Y entonces, pues sí, cuando vemos que la estructura ya de por sí es desigual, o sea, no basta con que tengamos el entusiasmo para cambiar las cosas. Me parece que en esta sala están sentadas personas que han luchado más de 30 años por modificar la Ley Federal de Radio y Televisión y por construir condiciones mucho más equitativas. Tenemos que hacernos cargo de que vivimos en una estructura desigual de medios y que unos cuantos acaparan esas estructuras. Y cuando nos dicen que en la legislación es probable que se controle también ahora la red internet, o cuando nos dicen que pues sí que haya medios públicos, pero sin dinero, medios públicos que no tengan garantizada su autonomía, tanto de gestión como editorial, pues bueno, las cosas no van por buen camino. Yo sí quisiera decir, y ahí sí, no me quiero nombrar más que interesada realmente en la cuestión de una estructura